Un juez federal rechazó la solicitud urgente de California para detener el despliegue militar en Los Ángeles ordenado por el presidente Donald Trump sin el consentimiento del gobernador Gavin Newsom. ¿Está Trump violando los derechos de los manifestantes? Lo analizamos junto a un sargento retirado del Departamento de Policía de Nueva York en esta nueva edición. Comenzamos. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición. Antes de empezar, me gustaría invitarlo a unirse a esta comunidad. Eni con Más es un proyecto informativo 100% independiente y necesito un grandísimo favor para seguir trayendo la información veraz y oportuna sobre temas importantes para nuestra comunidad. Simplemente haga clic en el icono de me gusta, comparta este video, suscríbase a este canal y active la campanita de las notificaciones. Las protestas en Los Ángeles han escalado y el presidente Trump respondió enviando más de 4,000 militares sin aprobación estatal. Este es el primer despliegue de este tipo en 60 años. El gobernador Gavin Newsom demandó a la Casa Blanca, alegando que se violó la 10ª enmienda de la Constitución y que hubo abuso del poder federal. Sin embargo, el juez Charles Breyer negó la suspensión inmediata del despliegue, aunque permitirá que California presente más pruebas en una audiencia clave este jueves. Trump defendió la decisión, alegando una invasión extranjera y advirtió que podría invocar la ley de insurrección de 1807 si las protestas se intensifican. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, por su parte, anunció un toque de queda en algunas zonas del centro de la ciudad, ya que los disturbios han llegado a su 5º día consecutivo. La medida, vigente entre las 8 de la noche y 6 de la mañana, busca frenar actos de vandalismo. El toque de queda se mantendrá por varios días y se reevaluará continuamente. Además, contempla exenciones limitadas para residentes y personas con obligaciones laborales durante esas horas. Por otra parte, el senador John Fetterman de Pensilvania advirtió a sus colegas demócratas sobre un posible costo político si no condenan con firmeza la violencia en las protestas recientes en California, aunque autoridades locales han señalado que la violencia ha sido limitada y controlada. Fetterman publicó una imagen de un auto en llamas y un manifestante con una bandera mexicana, calificando los hechos como anarquía y verdadero caos, y criticó a su partido por no rechazar con suficiente fuerza la destrucción y los ataques a la policía, aunque defendió el derecho a la libertad de expresión, a la protesta pacífica y apoyó la inmigración. Insistió en que los actos violentos no se pueden justificar. Sus declaraciones distanciaron algunas posturas tradicionales de los demócratas y generaron reacciones mixtas. Algunos legisladores minimizaron sus comentarios, mientras figuras como Elon Musk expresaron apoyo. Mientras continúan los disturbios y el despliegue militar ordenado por Trump, líderes comunitarios denuncian que muchos detenidos no tienen antecedentes criminales y acusan al gobierno de estigmatizar a la comunidad inmigrante. Además, insisten en que la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, aunque se han incendiado autos de taxi, vandalizado patrullas policiales y dañado edificios federales. ¿Pero es esto un abuso de poder o una respuesta necesaria? El sargento retirado Johnny Núñez nos ofrece su punto de vista, destacando que el derecho a protestar es fundamental, pero también lo es garantizar la seguridad pública. Escuchemos lo que nos dijo. Hola Lenny, muchas gracias nueva vez por la invitación. Y sí, mira, lamentable lo que se está viviendo en Los Ángeles y también ya se está esparciendo a otras ciudades, incluso acá en Nueva York. Estuve en los últimos días mirando que ya han comenzado esta protesta en Manhattan. Y yo creo que es prudente antes de este análisis, que de hecho es un tema, como siempre digo, que se torna político, que despierta emociones,
y por tanto es prudente pues mantener la calma y creo que la objetividad. Y creo que para esto sería prudente, entiendo, educar al público, por lo menos refrescar un poquito en lo que es la definición de lo que es una protesta y lo que son los disturbios. Y en esencia la diferencia radica en la ausencia de violencia y la presencia de la misma en el caso de los disturbios. Porque ¿qué es lo que es una protesta? La cual es protegida por la primera enmienda de esta Constitución. Generalmente es una manifestación pública, pacífica, generalmente organizada, hay líderes que la organizan, donde las personas pues expresan su fuerte desacuerdo o objeción a algo, ya sea una ley, ya sea una política pública, en este caso, ya sea un problema social. Por tanto, abogan por el cambio y expresan sus opiniones, pero el detalle es que lo hacen sin recurrir a la violencia o la destrucción. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles son esos métodos? Bueno, marchas, discursos, pancartas, todas estas herramientas se utilizan para transmitir ese mensaje de ese grupo. Y estas protestas, de ser así, pues generalmente son vistas como ejercicio de la libertad de expresión, la cual está protegida por la primera enmienda de la Constitución, siempre y cuando permanezcan pacíficas. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se torna violenta y es ahí donde ya hablamos de lo que es un disturbio, que un disturbio involucra violencia, es una expresión, una erupción violenta, es desordenada, muchas veces no hay liderazgo, no es planificada en el sentido de que todo el mundo como que hace lo que le dé la gana. Entonces, a menudo estas manifestaciones, ya cuando se tornan violentas, pues deriva emociones intensificadas, que quizás sentimientos que por mucho tiempo se van acumulando en la persona y se intensifican. Entonces ven esta erupción ya de violencia que sale a la luz, esa manifestación, ese sentimiento, y ahí es que entonces empieza a perderse control y se empiezan a cometer actos de violencia, lo cual ya no es una protesta, ya pasa al plano de ilegalidad, porque eso no está protegido por la ley, porque estamos hablando de un grupo de personas que están violentando, que están incontrolables, lo que puede causar lesiones, daños a propiedad, perturbación a la paz. Entonces, muchas veces las protestas generalmente suelen comenzar de manera pacífica, pero se tornan, luego se cruza esa línea donde ya la lleva a otro plano, donde ya no sería legal los actos que están cometiendo. Estamos hablando actos de vandalismo, saqueo, muchas veces incendios provocados, y todo esto lo estamos mirando y lo hemos visto en la historia de este país en diferentes etapas, asaltos, ¿no? Estos son los actos que son características de los disturbios. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Pues ya entran a otro plano de lo que es la criminalidad, o sea, donde ya estos actos llenan los elementos punibles, que están punibles bajo el Código Penal de cada estado. Por ejemplo, yo puedo hablar de aquí, de la ciudad de Nueva York. En el estado de Nueva York, por ejemplo, todos estos actos que tienen que ver con los disturbios, pues se articulan, son abordados en el artículo 40 del Código Penal, y quizás el más serio comienza con lo que es un disturbio en primer grado, y es cuando, a consecuencia de estos actos violentos, pues sale lesiones, suceden lesiones o daños a propiedades ya cuantiosas, los cuales son un delito muy grave. Ya un disturbio en segundo grado viene siendo lo mismo que a consecuencia de las acciones, pues con la diferencia de que no se sufre lesiones físicas y quizás algún daño mínimo. Pero hay otros, por ejemplo, está la incitación a disturbio, inciting to riot, y es cuando una persona insta a por lo menos 10 más, igual que para haber un disturbio también tienen que haber más de 10 personas. Eso es cuando se une un grupo de 10 o más, pero una persona que incita a las demás a que se empiece a cometer esos actos que vemos en todos esos videos, ya también puede ser arrestada esa persona por incitar al disturbio, por instar, provocar o motivar a otra persona a que lleven a cabo estas
conducta tumultuosa, ¿no? que alarma al público. Y el hecho en sí de existe lo que se llama un lawful assembly, creo que en los medios he visto ese término, y es simplemente una reunión ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque la intención es de cometer estos actos violentos. Entonces ya esto no estaría amparado por la ley. Es cuando entramos a una reunión y nosotros interrumpimos una reunión que se esté dando legal. Se ve mucho en el Congreso, se ve mucho en el Consejo Municipal. Una persona no puede hacer eso. Entonces ya es una reunión ilegal. Y por último, ya bueno, se puede convertir fácilmente en anarquía, porque se pudiese argumentar donde ya el grupo de personas pues está atentando contra el gobierno mismo, contra las autoridades. O sea, eso ojalá que no pase, pero se puede, dentro de los parámetros legales, se pudiese argumentar que ya estamos hablando de anarquía. Y por último, lo más mínimo es la conducta desordenada, que simplemente es hacer mucho ruido en la calle, que moleste, obstruir el tráfico vehicular. Entonces yo creo que eso es importante para analizar entonces el tema, porque ya si entramos en la política de la respuesta de Trump, las comparaciones que se están haciendo en el caso de Capitolio de enero 6 a lo que acontece ahora, tuvimos las protestas que se dieron con George Floyd, con Black Lives Matter. Yo creo que ya aquí entra a la rama política. Yo creo que tenemos que mantener, bajar los ánimos y analizar esto de manera objetiva. Yo siempre me enfoco, con mi experiencia en la fuerza del orden, pues soy un proponente de lo que es ley y orden. Ahora bien, las comparaciones, bueno, cuando hablamos de Capitolio, estamos hablando de una estructura específica, estamos hablando de un edificio. Y bueno, hay personas que dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia ahora en lo que está pasando en Los Ángeles? Bueno, yo diría que estamos y en Los Ángeles y en otras ciudades. O sea, estamos hablando ya de las vías públicas, estamos hablando de las calles, estamos hablando de carros quemados, de incendios, daños a propiedades, estamos hablando de saqueos. Pero bueno, la comparación sí se puede hacer. Muchos dicen en la respuesta de que sí se llamó la Guardia Nacional. Y yo creo que aquí tiene que ver mucho... y medios como tú, independientes, lo que, por ejemplo, yo me gusta escuchar, porque mira, si tú escuchas la narrativa de CNN, si tus noticias son de New York Times, a diferencia de los medios más conservadores, como Newsmax o Fox News, pues tú vas a tener totalmente narrativas diferentes. Entonces, por eso que hay que escuchar esta narrativa y ahí es que entran las emociones. De hecho, la base de todo esto está deportaciones que se están haciendo, pero siempre... Recordemos que Obama fue, le dicen el deportador en jefe, o sea, el que más personas deportó, más inmigrantes. Pero, claro, la diferencia es que hay otro presidente que uno lo odian y otros los aman. Y yo creo que ahí radica ya el sentimiento de la persona. Me gusta siempre ser objetivo, entonces... se dice en los medios, estuve leyendo en CNN, que hay muchas quejas de los demócratas, que Trump no llamó a la Guardia Nacional en el 2016, a pesar de que sí lo hizo. Pero el gobernador, por ejemplo, Nancy Pelosi, que era la speaker, el portavoz, era la que tenía la potestad de hacerlo, y de hecho eso está en investigación todavía. Y otro dato es que mucho de esa, incluso en esta protesta, se vio en Black Lives Matter documentado. Tenemos que hablar que si son expresiones genuinas de la gente, o son pagadas estas protestas, o son financiadas. Y eso es un elemento ya más profundo, que también se comenta ya en los medios más independientes, en los youtubers, porque la narrativa tradicional no va a entrar en eso, lo va a llamar conspiración totalmente. Y yo creo que el enfoque tiene que ser objetivo, ¿no? Yo me enfoco en la ley. Bueno, ¿es una protesta o es un disturbio? Y si es un disturbio, ¿quién determina el nivel de fuerza que utilice la policía o los soldados que están llegando? Es la persona que determina eso. Porque si ya tú estás quemando un vehículo, incluso hay otros crímenes, arson, o sea, eso es una felonía seria. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta? El gobernador dice, Trump la está provocando. Bueno, yo creo que hay una enfermedad ahora mismo que se llama TDS, Trump Derangement Syndrome. Y
es lamentable porque cuando las personas se apasionan, nuestras emociones pueden empañarnos la razón. Yo miro el caso como de manera objetiva y esperemos que se controle esta situación. Y yo creo que es un momento crucial que se está viviendo, pero además debo admitir que en realidad el presidente Trump, pues tiene un mandato, o sea, fueron más de 80 millones que votaron por él, y no es sorpresa para nadie que una de sus plataformas era la frontera y la invasión ilegal, como él la define, de inmigrantes. O sea que eso creo que es objetivo decir eso. Y la respuesta, la respuesta yo creo que se basa en que no irrumpen la ley, protesta pacíficamente y estará protegido por nuestra Constitución. Si cruzas esa línea a cambiar ya de protesta a disturbio, yo creo que las autoridades tienen todo su derecho de mantener la paz y hacer lo que tengan que hacer para imponer el orden, porque total los que pierden son las mismas personas que viven en estas comunidades. Lo mismo que pasó cuando estábamos viendo los disturbios de Black Lives Matter. O sea, muchas veces nuestras comunidades latinas de minorías quemando sus propios negocios, el que sufre en realidad es la misma persona que viven en esas comunidades. Así que obviamente esto está dando de qué hablar, y espero que la gente, pues mi intención es que por lo menos vamos a tener siempre claro cuándo es una protesta y en qué momento se pasa de la raya y se convierte en disturbio. Muchísimas gracias al sargento Núñez por su colaboración. Y en medio de las protestas en Los Ángeles por las redadas migratorias, el Departamento de Seguridad Nacional reafirmó que endurecerá la aplicación de las leyes migratorias, enfocándose en inmigrantes con antecedentes penales. Las autoridades federales advirtieron que los alborotadores no detendrán las operaciones de ICE, que ya publicó una lista de arrestos recientes para justificar su ofensiva. Las protestas comenzaron el viernes pasado tras redadas de ICE y se han extendido a varias ciudades de los Estados Unidos como Boston, Chicago, Denver, Nueva York, Filadelfia, San Antonio y Seattle. Ante nuevas manifestaciones previstas para el fin de semana, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el despliegue de la Guardia Nacional en varios puntos del estado para apoyar a las fuerzas del orden. En Nueva York, ayer, por segundo día consecutivo, unas 2.500 personas se reunieron en el Bajo Manhattan para protestar en contra de las redadas y deportaciones de ICE. Según la policía, aunque la protesta fue mayormente pacífica, alrededor de 200 manifestantes provocaron disturbios. Se lanzaron botellas y conos de tráfico a los oficiales, lo que llevó a 86 arrestos, 52 con citación al Tribunal Penal y 34 detenciones formales. Como siempre, manténgase conectado a ENI con Más para recibir toda la información actualizada. No olvide hacer clic en el icono de me gusta, compartir este video y suscribirse a este canal en YouTube. Yo soy Eni Pichardo y este es su breve informativo, siempre con la verdad.